Carla Ruiz de Castilla, que es directora de Esperantra. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a Contigo en la Salud. Quisiera empezar preguntándote qué es el cáncer de pulmón y cómo es que se origina. Sí, mira, el cáncer de pulmón es una enfermedad en la cual como Estado, como gobierno en Perú hemos invertido muy poco. Después de cáncer de hígado es el cáncer en el que menos se ha invertido. Por lo tanto, no hemos sabido abordar como país bien esta patología, que es la más mortal de todos los cánceres a nivel mundial. Es un tema que tenemos pendiente con los pacientes y se ha acentuado esta necesidad a raíz del coronavirus también, porque los pacientes que tenían dificultades o enfermedades de alguna índole respiratoria han sufrido muchísimo más la posibilidad de tener infección grave por coronavirus y de fallecer. En el caso del cáncer de pulmón con el coronavirus, habían muchas más posibilidades que con otros cánceres y se incrementaba la posibilidad de fallecer al menos en 5 veces. Entonces, esta es una patología para la cual tenemos que recomendar a toda la ciudadanía el tema de los chequeos preventivos. Es una enfermedad silenciosa que no causa ningún síntoma y cuando causa síntomas, que generalmente son la tos o la tos con sangre inclusive, ya es bastante tarde, ya es cuando la enfermedad está bastante avanzada. Entonces, la recomendación siempre es, por supuesto, evitar los factores que puedan generar el malestar en la salud, ¿no? No debemos fumar, tenemos que tener hábitos de vida saludable y hacer ejercicio, las recomendaciones básicas, pero en el tipo de cáncer que estamos tratando, en cáncer de pulmón, lo fundamental va a ser hacer un chequeo preventivo al año, incluso cuando uno no tiene ningún síntoma, porque esa va a ser la única forma de, si es que uno tiene cáncer de pulmón, detectarlo en una fase temprana donde hay muchos tratamientos que podrían generar pues que el paciente pueda sobrevivir, pueda tener una calidad de vida. Cuéntame, doctora Carla, ¿cuáles serían los hábitos, entonces, por ejemplo, una persona fumadora, una persona que de repente es obesa, puede tener alguna probabilidad de tener cáncer de pulmón? En realidad, el hábito de fumar es muy, muy perjudicial a la salud, no solamente para cáncer de pulmón, sino para varias patologías. Es un hábito que tenemos que saber que va a impactar de manera negativa en nuestro sistema inmune, en nuestro cuerpo. Entonces, la primera recomendación, obviamente, para mantenerse sano es no fumar, no solo para cáncer de pulmón, sino para evitarse una serie de enfermedades. Otra cosa que has mencionado que es bastante interesante es el tema de la obesidad, pero en este caso no está directamente relacionada con el cáncer de pulmón, pero sí los malos hábitos alimenticios pueden exacerbar la posibilidad de tener cáncer. Y también recomiendan los expertos que uno tiene que primero comer sano, hacer ejercicios, tener una vida en la cual pues no estemos vinculados a demasiado estrés, ¿no? Que puede generar también que algunas enfermedades puedan aparecer. Es eso básicamente, y en el cáncer de pulmón hay la necesidad de ponerle nombre y apellido al cáncer de pulmón. No podemos quedarnos con un diagnóstico que diga solamente cáncer de pulmón, porque depende del nombre y apellido, y me refiero a la mutación del cáncer de pulmón que pueda tener el paciente, el tipo de tratamiento que vaya a necesitar. En el cáncer de pulmón hay varias mutaciones, las más frecuentes son las EGFR, por ejemplo, que tienen un tipo de tratamiento. Entonces, si queremos abordar bien el cáncer de pulmón, lo principal va a ser tener una detección precisa del tipo de cáncer con una prueba molecular, una prueba específica que nos va a decir qué tipo de mutación tiene el paciente y por lo tanto el médico va a conocer qué tipo de terapia dirigida o de tratamiento target el paciente podría tener como indicación. ¿Qué probabilidad hay, o cuánto sería el porcentaje de probabilidad que una persona fumadora desarrolle cáncer de pulmón? Y que su familia también, porque el entorno también llega a aspirar ese humo que se bota cuando se fuma. Sí, bueno, el número no lo tengo exacto, Tatiana, pero definitivamente el cáncer de pulmón sí va a ser el fumar va a ser un desencadenante, ¿no? De intoxicar no solamente al paciente, sino a toda esa familia, a todo ese grupo familiar que pudiera estar expuesto como fumadores pasivos. En realidad,
tenemos que luchar contra el tabaco. Algunos indicadores en Latinoamérica en el avance en cuanto a la lucha contra el cáncer de pulmón van muy vinculados a cómo estamos luchando con el tabaco, estas políticas que pueden alzar los precios a los cigarrillos para desincentivar que las personas puedan seguir fumando, el control y el cuidado que se tiene que tener con los adolescentes, con las personas jóvenes, para que no se enganchen con este tipo de hábito que es muy perjudicial para la salud. Hace mal también el vapeador, estaba muy de moda ahora como que quitarse el cigarrillo por el vapeador, por el electrónico, y en realidad pues son igualmente perjudiciales para la salud. Entonces, en Latinoamérica, te decía, hay leyes... Carla, porque todos y la mayoría en realidad cree que, bueno, como he dejado el cigarro porque me volví adicto en algún momento de mi vida, opto por fumar el cigarro electrónico, ¿no? El vapeador. Entonces, ¿hace el mismo daño que el cigarro o de repente no tanto? Si contiene tabaco, obviamente va a hacer daño. Entonces son hábitos que tenemos que evitar y bueno, hace muchos años los jóvenes, cuando yo era jovencita, no sabía que el cigarrillo hacía tanto daño. Ahora los jóvenes sí pueden tener información de que hay relación del cigarrillo específicamente con varios tipos de cáncer y varias otras enfermedades. Entonces es una decisión informada en cierta forma, pero no ha pasado que no le hemos hecho tanta publicidad al tema del cigarrillo electrónico, y sí se le ha hecho publicidad más bien a que es para dejar de fumar o que es como un estadio antes del cigarrillo y es como menos perjudicial. Pero atención, si tiene nicotina y tiene las mismas sustancias, obviamente va a hacer el mismo daño. Entonces la recomendación de los médicos es siempre evitar el iniciarse como fumador, y ya cuando es fumador, en algunos países de Latinoamérica lo que se hace es abordar el hábito de fumar cuando uno quiere dejarlo en centros de cesación de tabaco especializados con ayuda integral para la persona, porque lo tratan ya como una adicción. No se trata ya de decidir si quieres o no dejar de fumar, sino que tienes que tener un abordaje multidisciplinario para poder tener ese acompañamiento y finalmente dejar este hábito. En el caso, mira, te quiero comentar acerca de el cáncer. Hoy día tenemos un día muy, muy importante que es que se ha reglamentado la ley de cáncer, la Ley Nacional de Cáncer. Entonces, finalmente estamos poniendo en agenda este tema tan importante. El gobierno se está haciendo cargo del tratamiento integral de los pacientes con cáncer y vamos a tener un tratamiento que va a poder estar disponible a nivel nacional. ¿Sí? Tenemos una ley específica también para cáncer de pulmón, justamente porque se trata de un cáncer olvidado, un cáncer que no ha sido correctamente abordado, y en este sentido lo que se necesita es contar con una guía de práctica clínica para conocer cómo es que se tiene que tratar el cáncer de pulmón, y también tenemos que tener la disponibilidad de poder ingresar en el petitorio, ingresar en los hospitales los medicamentos para tratar esos tipos de cáncer de pulmón que te comentaba. Es súper importante entonces que a raíz de la ley de cáncer de pulmón se puedan generar estas dos cosas, sea la guía de práctica clínica que la lista de medicamentos que van a servir para tratar a los pacientes. Entonces estamos a la espera, estamos pidiéndole al gobierno que pueda desarrollar esto, al Ministerio de Salud, cuanto antes, porque hay muchos pacientes que necesitan tener acceso a su tratamiento y no lo están teniendo porque no se ha viabilizado esta información que necesita estar disponible para que los pacientes se atiendan gratis de esta enfermedad. Por supuesto, y más aún en medio de esa pandemia, en medio de la lucha contra el COVID-19, tenemos que cuidar también a las personas más vulnerables. Y en este caso, doctora, quisiera saber, ¿no? ¿Qué tan probable podría ser que se agrave el cuadro de COVID-19 con una persona que ha superado de repente el cáncer de pulmón? Mira, la información que tenemos, han habido estudios, porque ahorita todavía es pronto para poder tener indicadores muy claros sobre el tema, pero el tema de la persona con cáncer que además se infecta de coronavirus, es que al menos se hace 5 veces más probable que esta persona tenga una infección grave por coronavirus y pueda desencadenar en un fallecimiento. Esto lo que ha hecho es poner las cartas sobre la mesa. Lo que ha hecho es decirnos que necesitamos abordar el cáncer
ante una pandemia obviamente teníamos que estar mejor preparados, teníamos que tener la posibilidad de separar a los pacientes COVID de los pacientes no COVID, ¿no? Porque imagínate decirle a un paciente con cáncer de pulmón que vaya a un control médico por su cáncer, y lo estarías exponiendo a que vaya a un centro de salud probablemente que atiende sobre todo COVID o que tiene una atención de un flujo de pacientes con COVID grande, y lo estás poniendo a riesgo. Entonces, ahí tenemos que evolucionar, tenemos que tomar esto como una experiencia para poder asegurar que los pacientes más delicados, que son por ejemplo los pacientes con cáncer, los pacientes que están haciendo quimioterapia, los pacientes que tienen específicamente cáncer de pulmón o los pacientes que van a estar sujetos a un trasplante de médula, etcétera, hacer que ellos tengan una separación, digamos, en el acceso a los centros de salud, pero que no dejen de ser atendidos, que no se hable solamente de la atención de los pacientes COVID, dejando de lado a todo lo que es pacientes con enfermedades no transmisibles, como puede ser el cáncer o pueden ser enfermedades raras. Entonces, hay una serie de aprendizajes con el coronavirus. No todo es malo. Obviamente nos ha golpeado muchísimo a todos los países en todo el mundo y no estábamos preparados, pero sí nos ha mostrado que el tema de salud tiene que ser abordado ya, y sobre todo no pensar solamente en la atención de las enfermedades infecciosas, sino también en la atención de los cánceres, de las enfermedades no transmisibles, como he dicho, porque cuando se alerta, ¿no?, de que hay una pandemia, de que hay una enfermedad contagiosa, no se sabe bien o no se ha sabido bien continuar con el tratamiento de los pacientes, y muchos han fallecido por esto. No se ha diagnosticado a tiempo, no se ha continuado el tratamiento de los pacientes porque se nos dijo a todos que nos quedemos en casa, y eso pues va a repercutir en más muertes por cáncer de lo normal. Bien, ahora, doctora, para recordarles a todos ustedes, todas las personas que nos están viendo, es muy importante tener en cuenta que los cigarros electrónicos, los vapeadores como les suelen llamar, también pueden traer como consecuencia traer la enfermedad del cáncer de pulmón. No es que utilizo el cigarro electrónico para dejar el cigarro, el clásico, no, porque igual nos hace daño y a la larga vamos a tener consecuencias graves. Doctora, quisiera saber si el cáncer de pulmón le puede dar a los niños. En general, el cáncer de pulmón aparece en etapas adultas, y en general, como tú misma lo has dicho, es como un desencadenante el que haya fumado. Pero hay otros tipos de cáncer, otros tipos de mutaciones de cáncer que aparecen, por ejemplo, en mujeres, sobre todo, que no han fumado nunca y que son más jóvenes. Y esto es dramático realmente, porque se trata de una enfermedad, digamos, laboral, o por alguna, por decirlo de alguna forma, porque han cocinado en cocinas que no tienen la ventilación adecuada y generan un tipo de cáncer que ni siquiera era genético en muchos casos, ¿no? Totalmente evitable. Y esto pasa en Perú, en México, que tienen este tipo de cocinas, sobre todo en los Andes, en la sierra, y es muy lamentable porque esta enfermedad sí se podría haber prevenido. En niños, al menos en la organización, nosotros no tenemos ningún caso de niño que haya desarrollado cáncer de pulmón. Como digo, es una enfermedad que suele aparecer en una etapa más avanzada de la vida, pero sí hemos visto mujeres o jóvenes de 30, 35, 45 años que debutan con esta enfermedad, cuando en general pues se piensa que el cáncer de pulmón tiene que ser una enfermedad que te aparece un poco más en un estadio más avanzado de tu vida. Sí. Doctora, coménteme, ¿cuáles son, para poder todos estar alerta? De repente yo desde muy joven he fumado o he tenido una vida un poco desordenada y no tengo una muy buena alimentación, de repente mi hemoglobina está baja, tengo las defensas bajas y tengo miedo de tener cáncer de pulmón. ¿Hay algún síntoma, signo que nos alerte? Tatiana, lamentablemente el cáncer de pulmón es una enfermedad silenciosa. La única forma de capturarlo en estadio inicial es siempre teniendo en cuenta que uno se tiene que hacer un chequeo preventivo al menos una vez al año, y no esperando que uno tenga un síntoma o una señal de alerta. Uno tiene que hacer sí o sí este chequeo preventivo, no solamente para poder ver si es que tiene cáncer de pulmón, sino para poder capturar las enfermedades en estadio temprano. Cualquier enfermedad en estadio temprano
te va a dar más posibilidades de que te puedan tratar o que puedas tener las posibilidades de curarte. Algunos cánceres, incluso con una cirugía del tumor, pueden terminar en que el paciente se cura. Cuando está más avanzado y ya invade otros órganos, es mucho más difícil y la esperanza de vida también es menor. Pero ahora tenemos que pensar que el cáncer ya no es un sinónimo de muerte, sino más bien un sinónimo de enfermedad crónica, y por lo tanto se pide el acceso a las drogas, a los tratamientos específicos para hacer que se detenga la progresión del cáncer en ese paciente. Es muy importante que pensemos que si queremos atender el cáncer tenemos que dotar de un presupuesto suficiente al sistema para poder también adquirir los medicamentos específicos, los medicamentos de innovación que le van a hacer bien a ese paciente con ese subtipo de cáncer de pulmón. Bien, ahora, para tenerlo en cuenta también, doctora Carla, cuando el cáncer de pulmón ya está avanzado, sí hay algún tipo de síntoma que nos va a poner en la alerta y de inmediato tenemos que acudir al médico. Sí, básicamente es la tos que no se cura durante un largo periodo y en muchos casos empieza la tos con sangre. Bien, es un dato que todos debemos de tener en cuenta, no esperemos a que lleguemos hasta ese momento para recién asistir al médico. Ahora, ¿el cáncer de pulmón, doctora, tiene algún factor genético? Puede que si mi padre falleció de cáncer del pulmón, yo como hija puedo tener cáncer de pulmón. En general, en todos los tipos de cáncer, se mira si el paciente ha tenido una historia familiar de cáncer precoz, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama, si la mamá de una paciente murió, por decirlo, falleció a los 40 años o menos, a la hija o a los hijos se les trata de tener un seguimiento mayor para ver si es que ese cáncer fue, pues, como tú dices, genético. Hay algunos genes que sí se evidencian, como el BRCA, por ejemplo, que si tuviste cáncer de seno y respondes a ese tema, es muy posible que los hijos o que los parientes también tengan. Y bueno, básicamente es en esa línea, ¿no? Si hay algunos tipos que son genéticos y se observa si es que el familiar murió joven con ese tipo de cáncer. Entonces, al familiar ya no se le dice que vaya más adelante o más de 40 años a verificar o a tener un chequeo en ese sentido, sino mucho más joven y se hace una observación un poco más activa de esa persona. Opciones de tratamiento que debe de tener una persona con cáncer del pulmón. ¿Hay posibilidad cuánto sería el porcentaje, mejor dicho? Porque creo que muchos pacientes con cáncer han preguntado esto, ¿cuál es la probabilidad de que viva? Lamentablemente, las cifras de cáncer de pulmón, de nuevas detecciones de cáncer de pulmón, corresponden casi en su totalidad a las defunciones de cáncer de pulmón. Es un cáncer que hoy por hoy todavía es fulminante. Lamentablemente los pacientes se van rápido. ¿Por qué? Porque no están teniendo todavía el acceso al tratamiento innovador, pero en el mundo hay mucha investigación al respecto. La calidad de vida es mayor. Yo he tenido casos en la organización en la que trabajo de detecciones tempranas de cáncer y de posibilidad de tratar al paciente y pues han vivido 10 años u 8 años con muy buena calidad de vida, pero todo ha dependido del acceso también temprano al tratamiento target, al tratamiento específico para la mutación de cáncer. Si no existe eso, si no hay un diagnóstico de precisión y no hay un abordaje con estas terapias innovadoras, lamentablemente el paciente no tiene mucha mucha de vida. No hay la sobrevida, creo que la sobrevida a los 5 años. Es penoso también y esto no solamente ocurre con el cáncer del pulmón, sino con todo el tipo de cáncer, que a veces las personas somos un poco dejadas y no asistimos a los médicos a poder hacernos los chequeos de descarte. Doctora, quisiera que nos dé las últimas recomendaciones a todas las personas que nos están viendo. Sí, como recomendación y como lección, nosotros vemos diario en la Organización de Pacientes Esperanza personas con esta enfermedad que es realmente catastrófica. Entonces, la recomendación siempre va a ser prevenir
el cáncer, ¿no? Hay cánceres prevenibles, hay cánceres totalmente prevenibles como el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, a través de la vacunación contra el virus de papiloma humano. Esta vacunación es gratuita para niños y niñas a nivel nacional, entonces busquemos inmunizar a nuestros hijos. Este virus de papiloma humano es el responsable del 99% de los casos de cáncer de cuello uterino y algunas otras enfermedades asociadas. La vacunación contra la hepatitis B también, en algunos casos, esta enfermedad desencadena en cáncer de hígado, es otro cáncer prevenible. La calidad del agua, el lavado de las verduras, la higiene en la alimentación también puede prevenir el contagio con el Helicobacter pylori, que es responsable de un gran porcentaje de cáncer de estómago. Y los cánceres prevenibles creo que tenemos que hacer el esfuerzo de informarnos, de poder acudir, porque el Perú sí actualmente tiene una política de vacunación contra estas enfermedades. Otro tema, cuando los cánceres no son prevenibles, cuando son cánceres genéticos, como tú lo has dicho, lo que tenemos que hacer es intentar diagnosticar ese cáncer, anticiparnos a que ese cáncer cuando lo detectemos esté avanzado. Como he dicho, muchos cánceres con una operación, con una cirugía, cuando todavía están localizados en un órgano, el paciente puede curarse. Y esto es realmente lo mejor que le puede pasar a un paciente diagnosticado con cáncer, ¿no? Tenerlo detectado en un estadio inicial. Y finalmente que el sistema brinde los tratamientos necesarios a los pacientes, porque estamos tratando a los pacientes con solo quimioterapia en muchos casos, que no va a ser lo mejor para el paciente, que les va a dar una serie de efectos adversos y que teniendo ya terapias innovadoras en los países vecinos, no tenerlo en Perú es realmente un tema muy penoso y necesitamos invertir en ello. Necesitamos ya concientizarnos que habiendo una ley de cáncer, necesitamos focalizarnos en que va a haber una atención integral y de mucha calidad para todos los pacientes en el Perú. Eso es lo que se busca. Muchísimas gracias, Carla.